más tarde corresponde que hagan la actividad del foro. Esto lo aclaro porque suelo encontrar a estudiantes que ingresan 15:30, 15:25, y ya no corresponde el presente. Les comento que yo en las planillas mías, donde consigno la asistencia, donde anoto la asistencia o la inasistencia, hago esas aclaraciones. Entonces, para que sepan, digamos, de qué manera estoy trabajando con este tema de la asistencia. Profe, disculpe. Sí. Le quería comentar que yo estoy con problemas de internet por las dudas. Si me ayuda a desconectar, le quería avisar con tiempo antes de que comience las clases. Bueno, dale, está bien. Bien. Bueno, ¿cómo ven la presentación? Bien, profe. Bien, bien, perfecto. Estamos en la clase número 17 y vamos a continuar en esta clase con el tema de las consignas. Recuerdan que habíamos empezado con este tema la clase pasada, vimos la estructura de las consignas, los componentes que tiene, los componentes básicos. ¿Recuerdan algo de lo que vimos? ¿Cuáles son los componentes de las consignas que dicen las autoras Natale y Stagnaro? Como para ir repasando. Tenemos un verbo, que es el que me indica la actividad, ¿no es cierto? Profe, elementos Y clave, instrumentos, esos. componentes. Componente. La consigna como tal, el texto de la consigna es un elemento clave, dicen las autoras, en situaciones de evaluación. Profe, disculpe, recién me conecté, mi wifi no estaba andando. Bueno, está, perfecto. Señora, hola. Sí, Franco. Yo recién entré y apareció que salió, pero a mí me pareció que decía que alguien me sacó de la reunión. Por eso no sé si recién le apareció a usted No, que yo salí, pero en realidad quizás me fue en sacaron. el, quizás fue en el momento del que comienza a grabar el sistema y tenés que estar logueado. Sí, Quizás fue en ese seguramente. momento que empezó a grabar. Bueno, señora, ahí pongo mi presente. Muchas gracias. Está, bueno, bueno. A ver, entonces volvemos a la pregunta. ¿Recuerdan lo de los componentes básicos de las consignas? En principio son 3, ¿verdad? Piensen ustedes en las consignas que tienen en las distintas materias que les dan los profes. Profe, Sí, dice un infinitivo o verbo en imperativo o pronombre interrogativo. sí. Ajá. Así va a comenzar, ¿verdad? Un infinitivo. Por ejemplo, si yo digo realizar, leer, describir, ese es el infinitivo. Es el que me va a indicar qué actividad voy a hacer. Ese verbo, que está en infinitivo, en realidad es un verboide, que está en infinitivo, termina en ar, er, ir, puede estar conjugado. Y en vez de decir describir, puede decir describa. Segunda persona del modo imperativo. Describa. ¿Quién? Usted describa. O describí, por ejemplo, vos. Ese es el verbo que me indica la actividad, la operación cognitiva.
la actividad intelectual que tengo que llevar a cabo. Y luego, ¿qué tengo? Después voy a tener el tema, ¿no es cierto? El tema que me piden que desarrolle. La mención del contenido. Exactamente. La mención del contenido es el tema. ¿Qué contenido concretamente me están pidiendo que yo desarrolle? El verbo, ese verbo es el que me va a indicar qué tipo de actividad cognitiva tengo que llevar a cabo. Cuando hablamos de actividad cognitiva, tiene que ver con una actividad desarrollada en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento. Es decir, cada uno de esos verbos que veíamos en la clase pasada, esos verbos que están en infinitivo, analizar, describir, comentar, comparar, explicar, inferir, sintetizar, etcétera, etcétera, cada uno de esos verbos me está pidiendo concretamente una actividad del conocimiento. ¿Está claro estas cuestiones? ¿Están claras estas cuestiones? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, si nadie tiene ninguna duda, avanzamos. Y en esta clase, como les decía, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver la problemática de las consignas. Dos objetivos: profundizar en el concepto, es decir, ¿recuerdan cuando veíamos en una clase allá lejos y hace tiempo la diferencia entre concepto y definición? ¿Recuerdan esa diferencia? ¿De qué estamos hablando cuando decimos concepto y cuando decimos definición? Profe, el concepto es una idea que tenemos que formarla en nuestro entendimiento, y la definición puede ser ver las características que tiene o busca algo. Ajá, sí, exactamente, bien. Yo puedo aprenderme de memoria una definición, Y hacer un pero concepto. eso no significa... ¿Cómo? Tobias? O sea, nosotros podemos saber sobre algo, sobre una definición, y en cuanto a eso armar nuestro concepto, o sea, cómo lo tenemos, por ejemplo. Exactamente. El trabajo de captar el concepto, del concepto de una definición, de un término, de un contenido, es un trabajo exclusivamente personal. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en el concepto. Es decir, para poder estudiar un tema, no puedo estudiar de memoria, eso ya lo saben, ¿verdad? Sino que tengo que interpretar, y al interpretar voy formando en mi entendimiento, ese concepto, esa idea. Por eso acá dice profundizar en el concepto de la consigna. Es decir, poder entender de qué estamos hablando cuando decimos consigna, más allá de que uno diga la definición. Y el segundo justamente tiene que ver con eso, reflexionar sobre esta problemática. Bien. Las consignas, una mirada para reflexionar. Principales avances y hallazgos en torno a la consigna. Acá abajo, ustedes ven un apellido, Vázquez. Alicia Vázquez es una docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto
¿Quién trabajó este tema de las consignas? Bueno, hay muchos otros autores, ¿verdad? Ahora, en esta clase, vamos a trabajar en la propuesta, en el planteo que hace esta autora sobre la consigna, es decir, la problemática que encierra este tema. Natalia y Stagnaro, que son las dos autoras que vimos la clase pasada, ustedes van a ver en la bibliografía, hay dos enlaces. En el material de soporte para la lectura y actividades van a encontrar que hay dos enlaces. Uno es el enlace que los lleva directamente al artículo de la doctora Alicia Vázquez. Está en internet, es un archivo en PDF. Y el otro es el drive de la materia, donde está el libro del cual, Manual de Escritura para Carreras de Humanidades, donde en el capítulo 2 está este tema de las consignas. Entonces, tienen la voz de Alicia Vázquez en su artículo, y lo que hacen Natalia y Stagnaro es tomar una parte de ese artículo y lo incluyen en el capítulo. Pero la teoría es de esta autora. Bien. Dice Alicia Vázquez, la formulación de una consigna puede. Y ahora les voy a pedir lo siguiente, que lean ustedes, para ustedes mismos, lo que aparece hacia la izquierda y lo que aparece hacia la derecha, como dos columnas. A ver si pueden captar qué es lo que dice la autora. La formulación de una consigna. Piensen ustedes en cualquier consigna que les dan, que le puede dar cualquier docente de las materias que están cursando. Bueno, ahora les pido que lean para ustedes mismos, vayan pensando a ver lo que dice acá a la izquierda y lo que dice acá en la columna de la derecha. ¿Podemos ir comentando? Cuando la autora dice la formulación de una consigna, se refiere a la manera en que está escrita, o la manera en que la formula, que la expresa, ya sea oralmente o por escrito. Lo que ustedes reciben del docente, digamos. A eso se refiere con la formulación, la manera en que se presenta, escrita o bien dicha oralmente. A ver, ¿qué entienden por esto? Intentar promover actividades reflexivas. ¿Qué les parece? Puede ser que intente que el alumno piense, reflexione. Exactamente. Bien. Y esta reflexión, estas actividades reflexivas, a su vez van a generar, dice, aprendizaje significativo y profundo. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esto de aprendizaje significativo y profundo? Y profe, por lo que yo entiendo es que, o sea, dice actividad reflexiva y a su vez nosotros tenemos que investigar como a fondo, digamos, sobre lo que nosotros reflexionamos y tener un significado de todo eso. No sé si... Sí. Bien.
Perfecto. Por oposición, en oposición a las actividades reflexivas que pueden generar un aprendizaje significativo y profundo, es decir, acá, por ejemplo, la memoria, en el sentido así, liso y llano, de estudiar de memoria, obviamente que desaparece. Es decir, si yo como estudiante leo un material, leo una bibliografía, leo reflexionando a ver qué, para tratar de descubrir la voz del autor, qué es lo que me está diciendo, es decir, voy a aprender realmente. No me voy a olvidar al otro día, o no voy a estudiar solamente para rendir el examen. Eso es lo que está detrás de esto, digamos, de lo que significa una reflexión personal. Ahora, ¿qué ocurre acá en la otra columna? Por oposición a lo que vimos recién. ¿Qué significa esto? Lo que está pintado en azul. Que es como que sigue una cierta línea de realizar la consigna, unos ciertos pasos que se reduce a eso solamente, que no deja mucho lugar a algunas variantes o reflexionar alguna otra cosa, más o menos. Uh-huh. Es decir, la manera en que está redactada la consigna puede llevar a que el estudiante realice una actividad, dice, reproductora y reduccionista. Interesante la palabra reproductora. ¿Qué es reproducir algo? ¿Volver a producir, profe? Volver a producir. Volver a producir. Y acá, el volver a producir es volver a repetir lo que ya dijeron los autores. Entonces, esto obviamente no va a favorecer un aprendizaje significativo y profundo. Entonces, este es un llamado de atención para los docentes, básicamente. Es decir, ¿de qué manera redactamos las consignas? ¿Propiciamos actividades reflexivas o propiciamos una actividad reproductora? Es decir, todo esto está dentro de lo que significa la problemática de las consignas. Ese es el tema de hoy, digamos, como para ir pensando y entrando en temas. Bueno, avancemos. La función de la consigna. A ver, ¿quién quiere ir leyendo? ¿Pueden ir leyendo un recuadro cada uno? Y vamos comentando. Podemos leer todo y después hacemos algún comentario en particular. Yo leo, profe. Bueno, Dayana. ¿Leo uno y hacemos la reflexión o ya leo de corrido? No, puedes leer todo y después comentamos. Así Bueno. ya presentamos todo el tema. La función de la consigna. Orientar y organizar la actividad de los estudiantes. Expresar el tipo de demanda que realiza el docente. Orientar el esfuerzo cognitivo y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Configurar las acciones mentales en los alumnos y estimular el tipo de actividad de lectura y de escritura a realizar. Bien, bueno, gracias, Dayana. A ver, fíjense en las funciones que puede tener una consigna. En el primero, la autora centra su mirada en la actividad de los estudiantes. Y dice, orientar y organizar. El verbo, ese verbo en infinitivo, o el verbo en imperativo, o el pronombre que diga qué, cómo, cuál,
me va a ir orientando. ¿Qué tengo que hacer, digamos? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, por ejemplo, si es transcribir una idea, una definición, si es resumir, si es describir, si es explicar, orientar, digamos, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Acá entonces es la actividad de los estudiantes. Esa es una de las funciones. Después focaliza la atención en el docente. Dice, expresar el tipo de demanda que realiza el docente. Es decir, ¿qué es lo que va a pedirle al estudiante que realice? Orientar el esfuerzo cognitivo tiene que ver justamente con esto de el esfuerzo cognitivo, ¿dónde está expresado? En el verbo, en el infinitivo. Por ejemplo, si yo digo explicar, implica un cierto esfuerzo cognitivo, porque para poder explicar algo, primero tengo que entender el tema, para luego explicar a otro, explicar al docente. Es un esfuerzo cognitivo importante. Ahora, si voy a describir algo, y no hay mucho esfuerzo cognitivo. Describir es ir reconociendo características y bueno, y las voy nombrando. Ejemplificar, y tampoco tiene mucho esfuerzo cognitivo. Ahora, por ejemplo, si yo les digo analizar, formular hipótesis, inferir, ahí sí. Entonces, el esfuerzo cognitivo es qué actividad mental tengo que llevar a cabo y qué estrategias los estudiantes van a utilizar o tienen que utilizar. Configurar las acciones mentales en los alumnos es lo mismo, tiene que ver con algo muy parecido al esfuerzo cognitivo. Las acciones mentales tienen que ver con el verbo que me está diciendo qué actividad tengo que hacer. Y la última dice, estimular el tipo de actividades de lectura y escritura a realizar. Bien. Más o menos, ¿quedó claro esto? ¿Podrían ustedes compartir alguna consigna de las materias que están cursando? Si se acuerdan de memoria o si tienen por ahí a mano algún apunte. Profe, yo tengo una de anatomía. A ver, Joana. ¿Qué función cumple el esqueleto? ¿Qué función cumple el esqueleto? Para poder responder a esa pregunta, a ver, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué conocimientos? Porque, a ver, dice, orientar y organizar la actividad de los estudiantes, expresar el tipo de demanda. ¿Es una demanda exigente lo que está expresando esa consigna? Les pregunto a todos. ¿O es relativamente fácil responder a esa pregunta? ¿Hay un esfuerzo cognitivo importante o no? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué función cumple el esqueleto?
¿Qué O conocimiento? sea, profe, A ver si Joana sí. ¿hay que asimilarlo con uno de esos? No necesariamente, no. Profe, y primero hay que leer el material y después responder. Encima está textual para Ujú. colmo. Claro, básico, ¿no es cierto? Leer el material. ¿Mm? Y esa pregunta, digamos, hacia dónde va? ¿Cómo ustedes cómo la responderían? ¿Es una pregunta cuando ustedes comenzaron a cursar la materia o es una pregunta de ya avanzada la cursada de la materia? Avanzada más o menos porque estábamos en el segundo trabajo práctico del sistema óseo. Ajá, Por bien. once. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Yo desconozco en absoluto, no tengo ni... Y, y yo respondí, la función que cumple el esqueleto es soportar la rigidez del cuerpo, actuar en forma de palanca y proteger órganos vitales. Es como Ujú, lo más importante. ahí está. ¿Cómo es la última parte que dijiste de lo de la palanca? Em, Dice soportar la rigidez del cuerpo, actuar en forma de palanca y proteger órganos vitales. Ajá, bien. ¿Y qué significa actuar en forma de palanca? Es decir, si yo, por ejemplo, desconozco el tema, necesito que alguien me explique eso. Es decir, es una frase que está dentro de una respuesta, ¿no es cierto? Pero después, quizás el docente te dice, bueno, a ver, profundiza en esto, por favor. Y entonces ahí, yo como estudiante tengo que empezar a ver, bueno, a ver, ¿qué quiere decir el autor cuando dice, aparece esto de palanca? ¿Cómo decía Joana? Actuar en forma de palanca, ¿cómo era? Sí, profe, esa parte sí. Ujú. Entonces, ahí hay un tipo de demanda que aparenta ser simple, pero quizás no lo es tanto, por cómo se expresan los autores. Es decir, puedo repetir eso, estudiar y repetir, pero ¿y ahora qué hago con eso? Y ahí viene el esfuerzo cognitivo que dice acá la autora, que toma, esto es de Monereo, que es otro autor, es decir, ¿cómo interpreto yo eso? Es decir, cuando uno estudia, tiene que ir de lo superficial a lo profundo, para poder tener un aprendizaje significativo y profundo, como dice Vázquez. No me puedo quedar en el nivel superficial de repetir solamente, estoy respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto? Estoy respondiendo, pero ¿qué tipo de respuesta estoy dando? ¿Es una respuesta reflexiva o es una respuesta que estoy reproduciendo lo que dicen los autores? ¿Me explico con esto? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, es para que ustedes vayan pensando, digamos, digamos, la idea de esta clase es que ustedes, a ver, ¿qué pasa con este texto con el texto de la consigna? ¿Cómo actúo yo como estudiante? Bueno, avancemos un poquito más. Bueno, justamente acá, a ver, estos son ejemplos, dice acá arriba, reflexionemos. En el primero dice, ¿alguien quiere leer? Así compartimos un ratito la voz. Yo leo, profe, Bueno, en Catalina. explicar esa parte, ¿no? Sí, sí, esa parte. Bueno. Reflexionemos. Explicar operación discursiva.
La coherencia como relación interna de sentidos, contenido. Según Marín, fuente, autor. Orientar el esfuerzo cognitivo. ¿A qué se refiere Canet cuando define el paratexto como todo aquello que permite que el texto se transforme en libro? ¿Cuál es la demanda? Observar los datos que dan los paratextos para decidir qué referencia bibliográfica corresponde. ¿Cuál es la demanda? Orientar la actividad. Bien, bueno, gracias Catalina. El primer ejemplo que está aquí, es decir, explicar es el verboide, el verbo en infinitivo, y me está indicando, esto como para repasar lo que vimos en la clase pasada, me está indicando la actividad cognitiva que tengo que llevar a cabo. Es decir, ¿qué es explicar? ¿Qué es explicar? Tengo que demostrarle al otro que yo entiendo el tema. Primero lo tengo que entender yo. Y después, esto lo vamos a ver en la clase que viene, en la palabra explicar, está el sentido etimológico tiene que ver con desenvolver algo, desarrollar algo. Entonces acá, si me dice explicar, es una operación discursiva, una operación cognitiva, que es compleja, porque para poder explicar algo, primero tengo que entender el tema. Entonces, en esta palabra, que es el verbo me está orientando el esfuerzo cognitivo. Y el tema o el contenido, la coherencia como relación interna de sentidos, y según Marín, la fuente autor. Los tres componentes básicos, decíamos la clase pasada, que tienen todas las consignas. En el segundo ejemplo dice, ¿a qué se refiere? Y acá aparece, ¿recuerdan? Este es el pronombre interrogativo, que son los que aparecen en las preguntas. ¿A qué se refiere Genet cuando define al paratexto como, y está entre comillas, las palabras del autor? Entonces, ante esta pregunta, dice acá, ¿cuál es la demanda? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? En la bibliografía que ustedes tienen, esta es una pregunta que tiene que ver con los temas que estuvimos dando, en la bibliografía de Narvaja y Arnoux, luego aparece la frase del autor y luego las autoras dicen, bueno, para Genet, estos elementos paratextuales hacen que el texto se transforme en libro. Y aparecen, hay una larga lista de elementos paratextuales. Relativamente fácil, es una respuesta que yo la encuentro fácil. Tengo la bibliografía y voy a encontrar fácil. Distinta de esta que tengo que explicar. Y en el último ejemplo dice, observar los datos que dan los paratextos. Observar. La operación cognitiva, la operación discursiva. ¿Qué es observar? Prestar ¿Alguien atención. podría decir qué es observar? Prestar atención, profe. Sí, exacto. Distinto de mirar, ¿verdad? Sí, profe. Al observar tenemos que prestar mucha atención. Y acá dice, observar los datos que dan los paratextos. No especifica qué paratextos. Para decidir qué referencia bibliográfica corresponde. Y acá, en esto que está pintado de color violeta, bordeaux, me está orientando la actividad. Es decir,
Concretamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Primero voy a mirar los datos que me dan los paratextos, pero luego tengo que escribir, seguramente va a haber otra consigna que diga, escriba la referencia bibliográfica correspondiente. Entonces, la actividad concretamente es, primero voy a observar, pero luego va a venir otra actividad para poder escribir la referencia bibliográfica que corresponde. Es decir, todas estas cuestiones, esfuerzo cognitivo, la demanda, la consigna que me orienta, qué es lo que tengo que hacer, todo eso está implícito en las consignas que damos los docentes. A ver, avancemos un poquito más. Las consignas de escritura. A ver acá. También seguimos con Vázquez. Las consignas de escritura. Por un lado, dice Vázquez, restringen las opciones del estudiante. Fíjense el verbo, que significa restringir. La clase pasada hablábamos de las restricciones. La manera en que está formulada una consigna, que está presentada una consigna escrita, restringen. Hay restricciones, restringen las opciones del estudiante y pautan los resultados esperados. Acá Vázquez toma de Alvarado, de Maite Alvarado, que es otra autora, también argentina, esto de lo que hacen las consignas de escritura. Restringir las opciones del estudiante es decir, una consigna delimita, circunscribe la actividad. Le pone límites a la respuesta, a la opción del estudiante, a lo que va a hacer. Y pautan los resultados esperados. Es decir, al momento de corregir, a ver, ¿qué pasa? La respuesta del estudiante es acorde a lo que dice la consigna. Por eso más acá dice, las consignas de escritura conforman un contrato. ¿Recuerdan la clase pasada cuando decíamos que en la definición de las consignas, que son una especie de contrato entre el docente y el estudiante? Dice, conforman un contrato que guían la producción de los textos, es decir, la producción del estudiante y al momento de evaluar. Por ejemplo, cuando damos una consigna para un trabajo, en la producción es la actividad del alumno. El alumno entrega su actividad. Y al momento de evaluar ese texto, ¿qué es lo que miramos los docentes? La consigna que dimos. ¿Se adecua a lo solicitado? ¿En qué medida? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Este es un tema bastante árido. ¿Podrían dar otro ejemplo de alguna otra consigna? Así lo vamos comentando. Yo tengo una de psicología, profe. A ver, qué bueno, psicología. Elegir dos exigencias del aprendizaje escolar presentado por los autores Peirce y Palamidesi. Ajá. ¿Podrías leerla de vuelta, por favor, Diana?
Elegir dos exigencias del aprendizaje escolar presentados por los autores Peirce y Palamidesi. Ujú. Elegir 12 exigencias, así es, 12 exigencias, Dos exigencias dos, dos del aprendizaje escolar. 2 exigencias del aprendizaje escolar. Fíjense en el verbo, elegir. El verbo, elegir, es decir, la consigna le está presentando al estudiante una actividad en que elegir, digamos, es decir, va a decidir. El estudiante tiene libre decisión. Puede elegir una, puede elegir otra, la que más me gusta, otra no tanto. ¿Y cuál fue la respuesta ahí, Dayana? Esa la estoy realizando todavía porque es para entregar en estos días. Ah, bien. Fíjense, ¿restringe alguna opción del estudiante en el estudiante esa consigna? ¿O deja abierta Deja la libre decisión? elección, profe. ¿Cómo? Deja libre elección que los alumnos se fijen en Exactamente, base a los autores cuál les agrada más. exactamente. Ujú. Esa es otra de las cuestiones que aparecen en las consignas, ¿eh? Es decir, recién veíamos acá, si la consigna promueve una actividad reflexiva o una actividad reproductora y reduccionista. ¿En cuál de las dos se encuadra esa consigna de Dayana? ¿En la primera, profe? En la primera, exactamente. Va a promover una actividad reflexiva. Tiene que haber una participación comprometida del estudiante, porque hay que elegir. Bien. Restringe en el sentido que, bueno, me dice elegir, y bueno, tengo que hacer eso. Me delimita la acción. Dice, restringe las opciones del estudiante. ¿Qué implica esto? Proponer crear un texto nuevo, o transformar uno que ya existe, o fijar algunas características del texto resultante. Es decir, es variado. ¿Qué me puede estar proponiendo la consigna? En este caso, al elegir, y bueno, hay una participación importante del alumno. A ver, avancemos un poquito más. Dice Vázquez, las consignas en general, cualquier consigna, combinan, es decir, aparece una cosa como la otra, precisión y claridad en la redacción y grado de apertura y de indefinición. Por ejemplo, si la consigna dice elegir, como el ejemplo de Dayana, hay un grado de apertura. Deja librado a la decisión del alumno, del estudiante, que elija esas características. Dice Vázquez, las consignas son herramientas didácticas que permiten compartir un marco de referencia. ¿El marco de referencia entre quién? Entre el docente y el estudiante. ¿Se acuerdan que en la clase pasada las autoras Natalia y Escagnaro hablaban de que son instrumentos? Instrumento es sinónimo de herramientas. Es decir, algo que me posibilita la ejecución de otra cosa. La consigna como instrumento, que media, que está entre lo que pide el docente y lo que va a hacer el estudiante. Por eso es un contrato.
Por eso me está pautando una actividad. El marco de referencia, compartir un marco de referencia entre lo que está escrito y la actividad posterior del alumno. Ahí uno se mueve. Ahí nos movemos. Alumnos, docentes, docentes, alumnos. Y en ese marco de referencia, ¿qué ocurre? Están las expectativas del docente y del estudiante. Del docente dice, bueno, a ver, ¿qué aprendió? ¿Cuánto aprendió? Y después, las expectativas de los estudiantes, dice Vázquez, la representación que construyen los estudiantes, es decir, cuando el estudiante dice, bueno, a ver, y este profe quiere que yo explique bien todo. Y este otro, no, este otro tiene otras características, entonces puedo expresarme con mis palabras. Y el otro no, otro me va a pedir textualmente, como dicen los autores, eso es lo que yo tengo que hacer. Es decir, también esto está implícito, tiene que ver con las consignas. Este juego que hay entre, con este estudiante, con este docente, escribo de una manera, con este otro docente escribo de otra, o explico este tema de otra manera. Todo esto tiene que ver en este marco de referencia entre consigna, docente, estudiante, estudiantes, docentes. Las consignas que ustedes reciben de sus docentes, ¿tienen grado de apertura o restringen la actividad? ¿Qué les parece? Eso justo le iba a preguntar, profe, porque no entendía lo que sería el aporte de grado de apertura. No entiendo qué, tipo, qué me Grado de quiere decir. apertura se refiere a la manera en que esté redactada la consigna. Sí, te dice, bueno, a ver, por ejemplo, describir este objeto, o mencionar, por ejemplo, hoy Joan habló de anatomía, creo que era así, mencionar, nombrar los músculos de la espalda. Mencionar los músculos de la espalda, los músculos superficiales, los músculos profundos. Y ahí yo no tengo un grado de apertura. Es una consigna muy precisa que me acota mi actividad, me pone límites a mi actividad. Tengo que responder eso. Y para eso tengo que haber estudiado los músculos superficiales y los músculos profundos de la espalda. ¿Me explico, Mauricio? Sí, pero sí, ahora sí entendí. El grado de apertura es hasta dónde yo tengo, como estudiante, tengo cierto grado de libertad para poder responder. Todo depende de cómo está redactada la consigna, todo depende del tema, todo depende de la intención que tenga el docente. ¿Alguna otra pregunta? Está bien la pregunta, Mauricio. Cualquier duda, pregunten. Bien, y como para ir cerrando la clase, dice Vázquez. A ver, ¿alguien quiere leer lo que está aquí en esta filmina, en la primera parte? Un supuesto de los docentes.
Yo leo, profe. Bueno, Supuesto de los docentes. Si la redacción es precisa y la operación cognitiva es clara, es suficiente para estimular que el estudiante realice la actividad de un modo aceptable. Sin embargo, se observan respuestas muy variables. La interpretación del alumno no necesariamente coincide con la del profesor que la elaboró y diferentes interpretaciones entre los estudiantes de una misma clase. bien. Gracias, Dayana. Bien. Un supuesto de los docentes, dice Vázquez, es decir, como docentes pensamos, bueno, yo he redactado la consigna de manera muy precisa, muy clara, la operación cognitiva es clara, no hay dudas de lo que estoy pidiendo, y entonces creemos que es suficiente esa redacción precisa y clara para la actividad del estudiante, para que pueda responder, dice, de una manera aceptable. Pero sabemos que esto no ocurre así. Es decir, una redacción precisa de una consigna no garantiza en absoluto que la respuesta del estudiante esté acorde a la consigna. Ni para estimular, es decir, estimular la actividad. Por un lado está la consigna, por un lado está lo que piensa el docente. ¿Qué estuvo pensando el docente cuando redactó esa consigna? Acá dice, la interpretación del alumno no necesariamente coincide con la interpretación del profesor que elaboró la consigna. Obviamente, ¿no? Entonces, fíjense acá. Por un lado está el docente y lo que piensa y la manera en que redacta la consigna, pero después está, cuando llega esa consigna al estudiante, bueno, ¿qué ocurre en el estudiante? El estudiante tiene que hacer un proceso de interpretación. El docente piensa algo, lo plasma en un texto escrito, y lo comparte al estudiante. Pero a veces lo que el docente pensó una cosa, pero en el momento de escribir, escribió otra cosa. Y después, bueno, es cómo interpreta el estudiante eso que está escrito ahí, esa actividad. Imagínense, la cantidad de estudiantes que cursa una materia, y bueno, puede haber múltiples interpretaciones de lo que escribió o de lo que pidió el docente. Entonces, yo puedo tener una consigna precisa y clara, operación cognitiva, pero dice Vázquez, y no, las respuestas son muy variables. Por esto justamente que estamos hablando, digamos. ¿Les pasa esto a ustedes? Esto que dice Vázquez, ¿sienten como una realidad cercana en la vida de ustedes como estudiantes? ¿Cómo viven esto de las consignas? ¿Entienden las consignas? ¿Les resulta accesible lo que reciben de parte nuestra, de los docentes? Y depende de algunas materias, profe. La mayoría son comprendibles, pero hay materias en las que los textos los profesores te piden mucha reflexión y hay que analizar bastante los textos que son complejos. Muchas veces cuesta o algunas veces cuesta interpretar, pero en las clases después los profesores explican en qué se referían a la consigna y después es llevadera la actividad. Ah, bien. Uh-huh. Es decir, la idea de esta clase de hoy con este tema es justamente plantear la problemática que está implícita en este texto, que es un texto que los va a acompañar durante toda la carrera, los 5 años de carrera, en cada materia,
este texto aparece, que son las consignas. Y bueno, es una problemática que hay que entender, digamos, de qué va esto. Y más en momentos de que estamos viendo de virtualidad, a veces se complica, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos. Bien. Bueno, por mi parte hemos terminado. ¿Alguna consulta que quieran hacer respecto del tema? Se entendió, profe, quedó ¿Se claro. entendió? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. sí. Yo por ahí trato digo, a ver, me quedan dudas, a ver hasta dónde uno se expresa de una manera adecuada. Bueno, en el material que van a encontrar en la clase, está justamente las preguntas para trabajar, tienen que ver con este texto de Vázquez. Pueden leer directamente de las palabras de la autora, el enlace, es un archivo en PDF, y si no, entran al drive de la materia y ahí van a encontrar el material. Es el mismo, nada más que en uno, Natalia y Stagnaro son las que presentan la voz incluyen en su capítulo, en el capítulo 2 de las consignas, incluyen la voz de Vázquez, y en el otro, en el PDF directamente es la autora la que habla, ¿no es cierto? Así que bueno, pueden mirar a ambos archivos. Bueno, y un avisito, en breve, la semana que viene, voy a estar compartiendo con ustedes las indicaciones para un trabajo práctico final. ¿Recuerdan? Que les había dicho. Sí, profe. Un trabajo práctico integrador. Así, porque ya nos estamos acercando a la finalización del ciclo lectivo. Falta un mes todavía, un mes y un poquito, pero para que tengan tiempo de ir preparando ese trabajo integrador, que sería para el cierre, ¿verdad?, del cursado de la materia. Un trabajo que se va a sumar a los otros trabajos que estuvieron haciendo. ¿Individual va a ser, profe? Todavía no lo he pensado. En principio había dicho que sí, viste, que iba a ser individual. Pero bueno, veremos a ver cómo lo encaro. ¿A ustedes cómo